Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Dice la escritura así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba ¿cómo? Que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso ¿sobre qué? Sobre una leña. A ver, aquí estamos hablando que el profeta Elías iba a ¿qué? ¿A hacer un qué? Iba a reedificar un altar. Pero cuando uno va a reconstruir, o cuando uno va a edificar, o cuando uno va a arreglar algo, usted primero ¿qué tiene que analizar? ¿Qué es lo que está dañado? ¿Sí o no? Cuando usted va a reparar una llave de paso, usted mira si fue que se le dañó el empaque o toda la vaina esa, ¿cierto? Usted primero observa qué es lo que está malo y qué es lo que está impidiendo o que está produciendo, por ejemplo, en una llave de paso, en una llave de estas, una gotera, ¿sí o no? Usted y yo tenemos un altar, ¿sí? ¿Cuántos tienen un altar aquí? ¿Cuántos levantan altar a Dios? Pero cuando hay un altar que está dañado, que está destruido, que está arruinado, tenemos que ir a la fuente. Yo tengo que ir a examinarme y decir qué está mal en mi vida. Y yo tengo que hacerme un análisis de lo que está pasando interiormente en mi vida. ¿Qué produjo que mi altar se destruyera? ¿Qué produjo que mi altar se secara? ¿Qué produjo que mi altar se dañara? Y una de las cosas que puede pasar en nuestra vida es cuando usted y yo, porque pues todos de algún tiempo en nuestra vida pasamos por un momento así, usted empezó a descuidar su altar, usted empezó a permitir pecados, usted empezó a actuar fuera de la voluntad de Dios, usted empezó a dejar crecer el orgullo dentro de usted, la altivez, la arrogancia. Todo aquello, todo lo malo empezó a crecer en usted, y cuando eso empezó a crecer en su vida, su altar automáticamente ¿qué empezó a hacer? Se fue apagando. Cuando una persona peca, cuando una persona que está con Dios, que está caminando con Dios, pero empieza a pecar, el Espíritu Santo la primera vez te va a decir: ojo, estás haciendo las cosas mal. Luego, bueno, el Espíritu Santo espera que usted se arrepienta y se aparte de su pecado, pero usted vuelve y lo hace. ¿Y qué le dice el Espíritu Santo? Ojo, estás haciendo las cosas mal. Pero si usted ya va la tercera vez a hacer lo malo, ahí ya no está el Espíritu Santo de Dios. Ahí ya su conciencia está haciendo ¿qué? Su mente ya está siendo cauterizada, su mente ya fue atrapada y usted empieza a ser un hijo del diablo. ¿Un hijo de quién? Del diablo. Porque a veces el ser humano depende más del hombre que de Dios. Y cuando tú dependes más de tu esposo, más de tu esposa, más de tus hijos, más de la persona que está a tu lado, más de tu familia o más de tu trabajo, y dejas a Dios a un lado, tu altar se empieza a secar. Tu altar empieza a menguar. Tu altar empieza a volverse nada. Y Elías estaba hablándole al pueblo. ¿Qué le dijo Elías? Vamos al primer versículo. ¿Qué le dijo Elías? Le dijo: acercaos
a mí. Él no le dijo, si usted quiere. Él dijo, vengan acá, que aquí hay un problema y bien grave. Vengan acá, que aquí está pasando algo. ¿Sabe? Este altar estaba en el Monte Carmelo. Y el Monte Carmelo tipificaba un lugar de fructificación, un lugar de abundancia, un lugar donde todo era hermoso, donde había bastantes frutos. Y la gente veía desde la costa, veían como desde la costa se veía el monte, y la gente decía, ese altar tiene que ser de algún dios, porque era un altar fructífero, porque era un lugar lleno de bendición. Pero ojo con eso, no todo lo que tú ves que es bendición, Dios está en el asunto. Porque ¿qué estaba pasando ahí? Había bendición, pero ¿cómo estaba el altar? Destruido. ¿Cómo estaba el altar? En ruinas. ¿Dios estaba ahí? No. Dios se había ido de ese altar. A pesar de que tus ojos estaban viendo la bendición, a pesar de que tú tal vez ves la bendición en tu familia, ves la bendición en tu economía y diciendo, bueno, yo estoy mal, pero veo bendición, yo estoy mal, pero como que Dios todavía está conmigo. Vengo a decirte una mala noticia: si tú estás mal, Dios no está ahí. Y si tú estás siendo bendecido es porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios había dicho que te iba a bendecir, tú estabas siendo bendecido, pero tu altar ya no estaba Dios ahí. En ese altar ya Dios se había ido. Y tiene que venir un profeta, tiene que venir Elías a decir, yo voy a restaurar esto. Yo necesito restaurar ese altar. Y Dios ha mostrado que aquí hay más de un altar que necesita ser restaurado. Aquí hay personas que están pecando, aquí hay personas que están haciendo las cosas mal delante de Dios y piensa que nadie lo ve, pero ¿sabe que si hay dos personas que a usted lo ven? Tal vez no lo ve su esposa, tal vez no lo ve su esposo, tal vez no lo ven sus familias, sus hermanos, sus papás, pero hay dos personas que sí lo ven: Dios y el diablo. Y cuando usted empieza a hacer las cosas mal, Dios le dice, perdiste, ya eres un hijo del diablo. Pero como el pecado te ha cauterizado tu mente, es tanto lo que el diablo produce en tu mente que tú piensas que estás haciendo lo correcto, que tú piensas que no hay ningún problema. Leía yo una estadística y hablaba de que supuestamente los hombres, mire cómo es el diablo de cochino. Supuestamente los hombres cada año y medio, más o menos, necesita tener una aventura. Porque los hombres necesitan sentirse vivos. ¿Y yo qué es esta mentira del diablo? ¿Quién ha dicho eso? Si el Señor nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. El Señor nos habla en la Escritura, pero mire la estadística, las cosas que saca el mundo. Y los hombres no, es que ahí dice que, ahí te está alimentando, es tu pecado. Ahí te está diciendo, listo, vaya y peque. Si eso es con los hombres, ¿cómo serán con las mujeres? El viernes le contaba yo a Vivian de una canción que me deja como, no sabía ni el nombre, ¿no? ¿Cómo era que se llama? Justicia. Una canción del mundo, donde la vieja se la comete al marido porque el marido se la hizo, entonces él ya le dice que yo no soy bandida, yo soy una dama. Entonces le estamos diciendo al pecado que es bueno. Entonces le estamos diciendo a las tinieblas, sí, yo estoy con Dios, pero yo también me tengo que vengar. Porque es que dice que en el amor todo, ¿cómo era?
Una vaina así toda loca. Y la gente que cree el cuento, ¿dónde dice eso? ¿Dónde? Explíqueme usted, a ver. Dígame, pastora, bíblicamente dice que es el que me la hace, me las tiene que pagar. ¿Dónde? Yo no encuentro en ninguna parte donde dice eso. Altares destruidos. Satanás se ha infiltrado en su vida. Le ha empezado a colocar una semilla en su vida para dañar, para destruir, para secar ese altar. ¿Y qué hace Elías? Elías viene y dice, bueno, yo voy a arreglar esto. Esto se tiene que arreglar. Y hoy aquí más de un altar se tiene que levantar. Hoy aquí más de un altar se tiene que restaurar. Y no es que yo le estoy diciendo si usted quiere, no, es que usted lo va a hacer. Porque aquí no se trata, aquí dice, Elías le dijo, Elías, ¿qué hizo? Levantó 12 piedras por cada una de las tribus de Judá. Él no le puso a decirle, a ver usted, a ver, venga, ¿usted quiere levantar el altar en su casa? Venga, papito, venga. ¿Usted no? Entonces quédese quieto. No, él lo hizo, él actuó. A veces nosotros estamos esperando que Dios actúe. Es que todo se lo dejo al Señor, amén. Pero usted ahí dormido no va a hacer nada. Usted ahí dormido no va a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Usted ahí sentado, llorando, moqueando, no va a producir nada. Hay que accionar, dígale al que tiene a su lado, hay que accionar. Y vengo a hablarle a las mujeres en esta hora. Mujeres que se cansaron de orar. Es que ese como que no cambia, mamita, vea, se lo digo. Y eso también está científicamente comprobado. Los hombres casi no oran. Son pocos los hombres que tienen un altar avivado. Los hombres se sostienen por su oración. Pero yo declaro que los hombres que están en este lugar son los más avivados. Yo declaro que estos hombres, estos sacerdotes de fuego santo son hombres de altar, son hombres que se levantan a orar, son hombres de ayuno, hombres que vigilan. Imagínense. Y si usted como mujer no ora por su marido o por sus hijos, ¿quién lo va a hacer? ¿El diablo? Ay, el diablo no es amigo suyo. Él se vuelve un cómplice. Ay, él es su compinche cuando usted está haciendo las cosas mal. Pero en algún momento el diablo le va a destapar su cochinada. Y ahí sí, ay, aténgase a las consecuencias. Mujeres, oren. Dejen de estar viendo tanta novela. Por eso se llama novelas, no las vea. Deje de estar perdiendo el tiempo. Dedíquese mejor a lo que Dios la mandó a hacer. A orar sin cesar. Levante ese altar en su casa. Levante esos hijos, levante ese esposo. Ore por ellos, suelte la palabra. Suelte la palabra. Hay personas que tienen ya su mente tan cauterizada por el pecado que no los deja ver más allá. ¿Qué van a ver si están así? ¿Qué van a ver si dicen, no, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero tiene una doble vida? Hoy se tiene que levantar un altar a Jehová, pero usted y yo tenemos que ser radicales con Él. Yo les he venido hablando y les he venido diciendo, estamos viviendo tiempos peligrosos. No todo el que dice Señor, Señor, ¿qué pasa? Hablen duro. ¿No entrará dónde? El pecado oculto arruina el altar. El altar de Dios, en el altar de Dios, lo que usted hace en la intimidad, depende de su crecimiento espiritual, personal
y familiar. Es allí, en ese lugar, donde usted o se levanta o se levanta. Pero si usted es un perezoso, una perezosa, que no les gusta orar y que es con solo decir, yo ya se lo entregué al Señor, es más que suficiente, hoy vengo a decirte de parte de Dios, tienes que restaurar ese altar. ¿Tú quieres un cambio? Restaura el altar. ¿Quieres caminar con Dios y ver bendición de Dios, pero la bendición de Dios que no añade tristeza? Restaura el altar. Restaura el altar. Hoy en día nos encontramos con una cantidad de cosas impresionantes. Cantidad de cosas que dice, Dios mío, el diablo como está atacando de fuerte. ¿Y el pueblo cómo está? Dormido. ¿El pueblo cómo está? Dormido. Ah, no, es que la mujer se confió porque el marido va a la iglesia, o es que el marido se confió que porque la esposa va a la iglesia. Entonces, como ya van a la iglesia, mis hijos ya asisten a la iglesia, mis hijos van, entonces estoy relajado, estoy tranquilo. Ojo, ojo. ¿Qué hace el diablo cuando usted recibe a Cristo en su corazón? ¿Él qué hace? Él se va, ¿no? Él sale y se va de su vida. Cuando usted es libre, Él sale y se va. ¿Sí o no? ¿Lo han leído? Él se va. ¿Y para dónde se va? ¿A otro lugar? A otro lugar. Pero Él llega un momento, cierto tiempo, Él dice, bueno, yo no tengo ya dónde reposar. Voy a ver cómo está Juan David. Y se va de Satanás. Vamos a ver cómo está Juan David. Un ejemplo, ¿no? Y llegó Satanás y empezó a darle vuelticas a Juan David. Pero Juan David tenía el altar encendido. Y Satanás dijo, no, aquí no puedo entrar. Aquí yo no puedo entrar porque ese altar está encendido. Y se fue para donde el hermano Pepito, no me acuerdo más de nombre aquí. Y dice, voy a ver cómo está Pepito Pérez. Y se fue Satanás, voy a ver cómo estaba mi casa donde antes vivía. Y fue a verlo. Y el altar estaba apagado. ¡Ay! ¿Qué hizo? Vengan muchachos, vámonos, ¿quiénes me acompañan? Y se vienen 7 peores y vienen y le toman dominio territorial a usted. ¿Por qué se lo tomó? Porque ¿cómo estaba su altar? Apagado. ¿Cómo estaba su altar? Apagado. Es que el diablo me atacó. No, el diablo a usted no lo atacó. Usted ya sabía que venía un ataque sobre su vida desde el momento en que dejó de tener altar a Jehová. Pero no cualquier altar. No es que yo oro, porque hay personas que se camuflan, ¿no? Y dicen, yo oro 1 hora, yo oro 2 horas, yo leo la palabra, yo me levanto en guerra, yo hago ayuno. Pero de labios para afuera, porque tiene podrido esto acá adentro. Porque si yo realmente quisiera hacer un cambio en mi vida, yo tendría que ser radical. Yo tendría que decir, ok, estoy pecando, le estoy fallando a Dios, yo me aparto de esto. Yo ya no sigo haciendo esto. Si tengo que bloquear a personas que sé que me están afectando mi vida. Si tengo que levantarme, ayunar y a cambiar, listo, yo lo voy a hacer. Pero es haciéndolo, no contemplando el pecado. Porque sabe que vienen 7 peores a arruinarte la vida. Y no solo te arruina la tuya, te arruina a todos los que están a tu alrededor. Porque si fuera que usted solito se llevara a ese muerto, pero el muerto lo tienen que pagar todos. ¿Quién paga la consecuencia de sus pecados? Los que están a su alrededor. Un hombre alcohólico, ¿quién paga las consecuencias de su pecado? Su familia.
Un hombre adúltero, ¿quién paga? O una mujer adúltera, no, porque hoy vemos de todo el lado, ¿no? Ya antes era como, ahora es 50-50. ¿Quién sufre las consecuencias? Los que están a su alrededor. Mentira, engaño, manipulación, ¿quién sufre las consecuencias? Usted y todos los demás. Dígale, yo les pregunto, dígale que tiene a su lado, ¿tú te quieres? ¿Sí se quieren? ¿Usted sí se quiere? Entonces, ¿por qué peca? Cuando yo peco y atento contra mi cuerpo, atento contra mi vida, es porque yo no me quiero, es porque yo no me amo, es porque tengo mi autoestima por el piso. ¿Sabe? Esos hombres que andan con 10 y 15 viejas, no pueden con una, no pueden con la mujer que tienen en la casa, hombre, y van y se buscan otras, igual las mujeres, no se quieren. Piensa que con tener más viejas o tipos a su lado, los machos, las machas. Altares destruidos, altares caídos, altares dañados. Y a veces Dios permite que llegues hasta lo más bajo, para que puedas entender que sin Él no somos nada. ¿Qué hizo Elías? Versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual habían sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Había una promesa de parte de Dios para esas 12 tribus. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, hay promesa para tu casa. Hay una promesa para ti, para tu casa. Pero estás permitiendo que el altar de Dios se apague. Vean, mujeres, si ustedes tienen que coger sal y echarle a los bolsos de su marido, écheselos. Si usted tiene que coger sal y echarle a los bolsos de su hijo, échelos. Y declare que cada que vaya a pecar le dé algo. Que Dios ponga el querer como el hacer, que les ponga repudio por el pecado. Es que eso es lo que pasa. No tenemos repudio por el pecado. Ahora ya todo pecado sexual es libre en las redes sociales. Todo. Ya lo malo le dicen que, bueno, y es más, aún el pueblo cristiano permitiendo eso. A mí me gustan los Vengadores, me encanta. Soy fan de ellos. Pero por ahí ya vi que me van a meter una cosa rara ahí, ya no me lo voy a volver a ver. Perdieron una fan. Ah, pero es una de millones de malas, pero soy una que va a poner un presente. No me lo voy a volver a ver. Si esa película sale así como dicen que va a salir, no me la vuelvo a ver. Porque es que yo soy un hijo de luz. Yo no soy hija de tinieblas. Yo no soy hija de oscuridad. A mí Dios me llamó a hacer luz en medio de las tinieblas, a resplandecer. Yo no sé usted, pero a mí sí. Yo no sé usted, pero cuando yo digo, Señor, yo camino en santidad, yo tengo que caminar en santidad. Y Elías no le dijo, ¿usted quiere? No, Elías le dijo, vénganme 12 piedras aquí, listo. ¿Qué más dice? Verso 32. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de ¿quién? Después hizo una zanja. Haga de cuenta que ese es el altar. Y él aquí alrededor hizo ¿qué? Una zanja. Hizo un hueco, puede ser, ¿no? Y dice aquí, espere que se me perdió. Aquí está. Y dice que hizo esa zanja
Y esa zanja era ¿para qué? ¿Qué dice ahí? En que cupieran 2 medidas de ¿qué? De grano. 2 medidas de grano representaban 12 litros de agua. ¿12 qué? ¿Qué significaba el 12? ¿Las 12 qué? Las 12 tribus. ¿Qué más dice? Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Tengo una versión que hablaba que lo que cogió fue un toro. ¿Qué representaba el toro? ¿Qué representaba ese tipo de animal? La inmundicia, el pecado. Ese animal representaba eso, el pecado. Hoy el pecado tiene que ser expuesto. Hoy el pecado tiene que ser llevado al altar. Hoy el pecado tiene que salir a la luz. Porque si usted sigue con su pecado oculto, si usted sigue con su vaina ahí torcida, déjame decirte que el juicio de Dios va a venir sobre ti. Y Dios muchas veces, ¿sabe qué hace Dios? Dios prefiere cortarlo, llevárselo con él, a que siga haciendo daño y que su alma se vaya para el infierno. Mire, yo un día lo dije, yo lo hablo aquí públicamente, lo digo con autoridad. Un día mi hija estaba en su época de rebeldía más torcida que yo no sé qué. Se me torció mi muchacha. Y yo le dije al Señor, Señor, tú me diste a mí una hija para bendición, a mí no me diste una hija para muerte. Y si la tienes que llevar, pues llévala y que vaya contigo. ¿Duro? Durísimo. Pero la solté. Y le dije, Señor, a mí tú no me vas a traer hijos para maldición. Tú me diste a mí hijos para bendición. Y si la tienes que cortar y llevártela, yo prefiero que se vaya contigo y no que se vaya con el infierno. Pasaron 3 días y fue libre. La solté en el altar. ¿Sabe? A veces usted diciendo, Señor, misericordia, misericordia, misericordia. El diablo no tiene misericordia. El diablo no tiene misericordia. ¿Por qué pedimos tanta misericordia y no dejamos que Dios actúe? O se arrepiente o se muere. Así de sencillo. O se arrepiente o viene el juicio de Dios sobre usted. Así es. Con Dios es así. O es caliente o es frío. Término medio no quiere. Así que usted tiene que soltar una palabra. Usted tiene que empezar a accionar. Que no quiere cambiar, que sea muy rebelde, que no hay que... Suelte la palabra. Suelte la palabra. Suelte esa palabra en el altar. ¿Qué más dice? Dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre ¿qué? ¿Qué significa el número 4? El número 4 significa las cosas materiales. El número 4 significa el apego que usted tiene a lo mundano. El apego a lo que usted tiene. Y le dice Elías, lléneme ese cántaro de agua, 4 cántaros. Acuérdense que en la Biblia hay mucho significado de cosas. A veces nosotros pasamos por leer y no entendemos nada, porque no profundizamos. Y después le dice, sobre la leña, que echaran eso sobre qué. Yo pregunto, ¿quién puede prender un altar sobre una leña mojada? ¿Se prenderá un altar sobre la leña mojada? Es imposible, ¿sí o no? ¿Qué le dice Elías? Hazlo otra vez, hacerlo la tercera vez. ¿Y lo hicieron qué? ¿Qué significa el número 3? El número 3 significa la dádiva de Dios. El número 3 significa restauración, resurrección. Hoy aquí va a haber altares que se van a resurgir.
Van a haber altares aquí que van a empezar a vivir, porque estaban muertos, ¿sabe? Estaban muertos. El agua, ese cántaro de agua que había caído sobre esa leña, es lo mismo que usted tiene ahora. Ese pecado que estaba sobre usted, esa inmundicia que estaba sobre usted, que usted decía: yo me quiero levantar pero no puedo, yo quiero ir a la iglesia pero no puedo, yo quiero orar pero no puedo, yo quiero adorar pero no puedo. ¿Sabe por qué no podía hacerlo? Porque estaba mojado, porque la leña no estaba sirviendo. Y le dice: háganlo 3 veces. La Trinidad de Dios, lo perfecto de Dios. El pasado, el presente y el futuro tuyo dependen de un altar. El 3 significaba eso. El 3 tiene muchos significados: pasado, presente y futuro. El 3 significa la deidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. El 3 significa resurrección. Al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Cuál es el mayor altar que el hombre ha podido hacer por nosotros? Lo hizo Jesús de Nazaret, muriendo en esa cruz del Calvario. Con un altar, Noé daba el término a una era y empezaba una nueva vida. En un altar, Abraham edificó su fe para siempre. Altares que se han levantado, hombres que han levantado altares para marcar una diferencia.